El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. Quizá les llame la atención que se llama Huitzilapan y Río de los Colibríes, y es un vocablo náhuatl, pero estamos en una zona totonaca con un pueblo indígena totonaco. Enfrente de la antigua, donde hoy es San Vicente, en el gran médano de enfrente, ahí estaba el cementerio. Y por allí vienen pasando los españoles con sus caballos, con todo eso. ¿Qué habrán pensado los indígenas? Una de las características de los asentamientos de los españoles fue su plano urbanístico, que contaba con una plaza mayor y a su alrededor las edificaciones de la iglesia, el cabildo, las oficinas administrativas, así como los principales comercios de las familias españolas. La Antigua, por lo tanto, no queda fuera de este orden urbanístico. Ni era casa, ni era de Hernán Cortés. Se le conoce como la Casa de Cortés, como tantas leyendas hoy conocidas como leyenda urbana. Cortés eligió el lugar, pero por supuesto, no estuvo aquí. Como parte del folclore, se cuentan muchas historias en la Antigua. Vamos a ver qué tanto contienen de verdad. Se cuenta que Hernán Cortés ancló sus barcos en las costas de Chalchihuecan y con pequeños navíos llegó por el río hasta el embarcadero conocido como La Ceiba. A raíz de que se empieza a realizar el estudio arquitectónico y urbano, nos damos cuenta de que hay mitos que se divulgan y los empiezan a manejar como verdades en la Antigua. Uno de ellos es precisamente el del atracadero. De ahí salió la fábula antigüeña también, de que en este árbol amarró la ceiba, aquí amarró Cortés sus naves, o fue Colón. No, fue Cortés. No, fue Colón. ¿Pero cómo? No estaban aquí la Pinta, la Niña y la Santa María. No. Sí, aquí estoy. Fábulas. El árbol de la ceiba es una tradición popular aquí en el pueblo, donde se ha contado la tradición de mencionar que Cortés, al llegar por el río navegando con sus embarcaciones, ancló unos galeones en el árbol, en el cual pues realmente lo que se anclaron fueron canoas, piraguas, pangas, chalanes, chalupas, cayucos, embarcaciones pequeñas y de remo, debido a que el cauce del río solamente es de 1,5 metros de profundidad. Aunque el río se ha trasladado aproximadamente durante casi 500 años, el cauce del río no ha disminuido. Entonces, es una tradición popular decir que metió unas embarcaciones de un calado demasiado profundo. Es algo un poco ilógico meter una embarcación de gran profundidad en un río de un bajo cauce. El traslado o entrada de embarcaciones fue de canoas hacia un punto, río abajo 2,5 kilómetros, donde se anclaban los bergantines, era el barco más pequeño. Posteriormente el bergantín tendría que salir hasta San Juan de Ulúa para cambiar a un navío y un bacel. Las mercancías siguen viniendo de España, desembarcan en Ulúa, de Ulúa siguen por camino, por tierra, y también siguen por mar en unas barcas que se llaman chatas, barcas más pequeñas de fondo plano, y entran al río. ¿Por qué las barcas chatas? Por la barra.
Este es un río de respuesta rápida. Lo mismo se sube su caudal que baja. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando baja deja una barra, deja arenales en la salida con el mar. El mismito problema que tienen en el Guadalquivir en España. Había que pasar cargando las barcas aquellas, afortunadamente no tenían quilla, las pasaban y las metían al río. Y las subían por el río sirgándolas, es decir, jalándolas con una reata, un cabo, diría un marinero, jalándolas desde la orilla y guiándolas de algún modo hasta que llegaban cargadas al desembarcadero. Por eso tenía cierto limitante. Los barcos que llegan a entrar aquí son hasta de 60 toneladas. Ingresan, pero ya en barcas chata, desembarcan, efectivamente había un muelle. Esta calle que tenemos aquí junto al parque es la calle principal hacia los embarcaderos, por donde hoy está el puente colgante. El río se corrió, tuvo corrimiento porque ha habido varios huracanes. A lo largo de estas 4 centurias ha habido varios huracanes y han modificado la ribera del río. Por eso es que el atracadero quedó remetido varios metros del actual cauce del río. Otra historia que se escucha en la antigua es que Hernán Cortés quemó sus naves, mas no se debe imaginar que literalmente les prendió fuego. Por tanto, ¿a qué se refiere esta historia? Primero, Cortés no quemó sus naves. Hubiese sido absurdo el quemar material que podían utilizar, pero además eso no sucede aquí. Sucede en frente de la Villarrica de la Veracruz, en frente de Quiahuistla. Una rada, una bahía, que ofreció cobijo a los 13 barcos que traía Hernán Cortés. Y este punto fue estratégico porque desde ese lugar podían también visualizar la llegada de otras embarcaciones provenientes de Cuba que vinieran a modificar los planes de Cortés. Y primero desmantela y perforan algunas que se vayan a pique. ¿Por qué? Era una jugada maestra. Ya no hay vuelta atrás. Ahora tenemos que continuar la aventura, ya no de rescatar oro, que a eso venían primero, a obtener oro y regresarse. Ahora vamos a poblar. Como hubo ciertas inquietudes, yo no quiero estar aquí, yo no vine a eso, estoy traicionando, bla, bla, bla. Entonces Cortés manda a perforar esas naves, no sin antes obtener cuerdas, velas, maderas, clavos, etc. Las naves fondean en el islote llamado por los españoles la isla del feo nombre, por la presencia del guano, el excremento de las aves. Los españoles eran muy propios y ahí fue el fondeadero de las embarcaciones mayores. Para mediados del siglo XVI, la Veracruz es la principal aduana de la Nueva España. Pero al encontrarse en el margen de un río, donde el clima húmedo propiciaba la proliferación de enfermedades con las que la población indígena no tenía inmunidad, y siendo un lugar de intercambio comercial, se necesitaba del refuerzo humano para ser el medio de transporte de mercancía. Venía con ellos Fabiana, la negra Fabiana, que se hizo cargo, adoptó, casi adoptó a doña Marina, la Malinche, y un negro, Tadeo, si no mal recuerdo. Bueno, resulta que traen la enfermedad, traen la peste. Entonces, 1522, todo el Totonacapan queda menguado. Y aquellos que se habían salvado, aquellos indígenas que se habían salvado, toman las de Villadiego y se van a otros lugares donde no había enfermedad. Creo que con ello trasladan ese virus o bacteria, no sé qué es, esa enfermedad a otros lados. La Antigua está habitada fundamentalmente por unos cuantos españoles y fundamentalmente negros libres y esclavos. Que los negros esclavos tenían muchas libertades a diferencia de otras regiones del Caribe y de América Latina. Estos negros se establecen allí porque la Antigua, en general, toda la costa veracruzana es un sitio malsano. Una de las cosas que importan los españoles a las Américas son enfermedades bacteriológicas y animales que se convierten en vectores. Por ejemplo, ¿qué? La rata con sus pulgas,
las ratas europeas traen pulgas que transmiten la peste bubónica, a la cual no había inmunidad. Y también mosquitos de origen africano, como la Aedes aegypti, que transmite la fiebre amarilla, la malaria. Ya desde las Antillas, Santo Domingo, Cuba, habían traído negros, precisamente por su fortaleza. Y esa fortaleza los hace traer acá. Era un negocio lícito que la corona daba, permisos. Hoy puedes traer 4,000 negros. De repente, la población de origen prehispánico se encuentra con un mundo bacteriológico al que no tiene inmunidad. Y muere en 70 años el 90% de la población. Entonces la población aquí, en la Veracruz, era muy pocos indígenas que se habían ido a otros lados y mucha población negra que residía aquí. Entonces, ¿quiénes sí tenían inmunidad? La población de origen africano, que ya había estado en contacto con la población europea, habían sobrevivido y tenían inmunidad y se asientan en esta región. ¿Qué funciones tienen? Lo que dicen los documentos es que son pescadores y estibadores. Otra cuestión, los indígenas no estaban acostumbrados a algunos trabajos, a apacentar las vacas, el ganado, por ejemplo. Los negros sí. Entonces los indígenas hacían cargo de las sementeras, es decir, de las milpas. En tanto los negros cuidaban el ganado. Excavamos hace algún tiempo hacia enfrente de la ermita de Santiago del Rosario y encontramos abundantes huesos de vaca, que nos hace suponer que allí había un lugar, un matadero a cargo de los negros. A un costado de la llamada Casa de Cortés se sitúa la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, cuya primera construcción data de 1568 a 1615, lo que la hace ser una de las primeras iglesias de la Nueva España. Y la iglesia está en el lugar original. Podemos observar apenas huellas en el lado izquierdo al frente de cimentación. La iglesia viene siendo ya casi del siglo XVIII. La parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, a lo largo del tiempo, ha sufrido diferentes intervenciones arquitectónicas que han modificado su estructura original. Sin embargo, la iglesia ha conservado una de sus peculiaridades: una pila bautismal con características del arte indio-cristiano o tequitqui, que es la representación de rasgos indígenas incorporados a elementos católicos. Al lado izquierdo de la parroquia se encuentra el Cabildo, el cual es considerado por los pobladores como el primer ayuntamiento de la Nueva España. El primer cabildo, con todo lo que conforma, se hace allá en la Veracruz, en frente a Ulúa. Estando en Quiahuistlan ya se designa el ayuntamiento con Montejo, a cargo ya de un ayuntamiento formal. O sea, no estamos hablando de Veracruz, 500 años de Veracruz como fundación de una ciudad, sino erección del Cabildo. Y el ayuntamiento ya se da de 1525 para acá. El Cabildo era un espacio donde un español tenía el cargo de alcalde. Con 4 regidores se ocupaban de la administración y buen gobierno de la población, que poco a poco iban conformando la nueva ciudad. Ese edificio sí es original. Claro, está remodelado, está aplanado nuevamente la teja, pero lo observamos en su lugar original y sobre una plataforma. El Cabildo era parte importante, era lo que movía legalmente toda la Veracruz, todo lo que era la Veracruz, que va desde el Río Grande, más allá de Cardel. El Cabildo, al igual que este edificio y algunos otros, están sobre una plataforma. ¿Por qué? Este lugar corrió con mala suerte. 1525 apenas están cambiando cuando hay un naufragio entre Veracruz, entre la isla de Ulúa y este lugar, y se ahogan 74 personas y religiosos. 1531 pasa un huracán por este lado.
1552 viene un huracán de tremendas dimensiones y se acaba la ciudad. Y ya la cereza del pastel es que en 1567 se quema. En la parte posterior de la iglesia se localiza un edificio que fungió como hospital en el siglo XVI, atendido por frailes de las primeras órdenes que llegaron a la Nueva España. Estos fueron los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Hubo hospitales, pero no estamos seguros. No hay cómo saber dónde hubo hospitales. Sí los hubo, porque la gente que llegaba tenía que permanecer 40 días aquí antes de subir a tierra fría. Por si tenía enfermedad o se moría, pues aquí se quedaba, ya no lo llevaba a otros lugares. Durante la etapa de la Guerra de Independencia, este espacio fue utilizado como caballeriza y polvorín por Antonio López de Santa Anna. De la investigación que realizamos, encontramos en el Archivo General de la Nación los planos de los cuarteles. Estos planos datan de 1803 y fueron elaborados por don Antonio López de Santa Anna, el controvertido presidente de México. En su carácter de ingeniero militar elabora los planos y son con la finalidad de establecer un destacamento militar de protección para la ciudad de Veracruz y para el Camino Real. Antonio López de Santa Anna tuvo varios espacios. Aquí en Puente Nacional y otro lugar, Gran Hacienda, Manga de Clavo, y se dice que ocupaba esto como caballerizas también. Cuarteles tenía que tener fuerzas divididas o destacamentos. Se le conoce como cuarteles Santa Anna. Y contaba con alojamiento para tropa, caballerizas, residencia del comandante, tenía un portal al frente, del cual únicamente quedan vestigios de arranques de columnas y de arcadas. Cuando excavamos abajo de ese cuartel o abajo de esos muros, tenemos otra planta arquitectónica totalmente diferente. Una construcción muy representativa de esta localidad es la Ermita del Rosario, que se encontraba a orillas del camino donde los viajeros encomendaban su trayecto. Otro mito es la sede de la primera iglesia en América Latina. Sí, ese es otro mito. La Ermita del Rosario no es la primera iglesia en América Latina. Bueno, digamos aquí que en territorio veracruzano la primera iglesia ya de material de mampostería se construye en la Villarrica de la Veracruz, en Quiahuistla, frente al cerro de Quiahuistla. Ahí ya los trabajos arqueológicos han confirmado la existencia de la primera iglesia. Originalmente, yo insisto en que era una pequeña capilla abierta, es decir, los muros posteriores únicamente. Después fue transformada ya con una cubierta de cañón corrido, después una cubierta a dos aguas con teja y encima de ello todavía hacia adelante una ramada. Es decir, aquí había mucha gente. Podemos ver en unas imágenes de principios del siglo pasado una gran ramada y campanario. Esta era una gran ciudad. Esta capilla fue construida en una primera etapa de 1519 a 1525. Posteriormente se edificó la segunda parte, que incluye la bóveda y la espadaña, donde se colocaron las campanas, pasando a ser una capilla en 1609 con las funciones evangelizadoras por parte de los franciscanos. Al principio se le llamó la Ermita de Santiago. Santiago siempre ha estado asociado a los guerreros. Es el grito de batalla. Por Santiago. Bien, efectivamente era la ermita. Considero que era el último lugar donde la gente se despedía al cruzar lo que era la ciudad de Veracruz. Hoy en día llegamos en media hora, una hora a Jalapa. En aquel entonces eran travesías con varias estancias o posadas. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaban por la calle principal ya con la mercadería y el último adiós o santiguarse con la Ermita del Rosario. En la actualidad, los pobladores le continúan llamando la Ermita del Rosario. Al observar el escudo de la localidad de La Antigua, simplemente queda la pregunta: ¿por qué llamarla La Antigua? 1524-1525, lo que hoy es La Antigua,
con el nombre de la Veracruz. Y va a ser hasta 1600 que por instrucciones del virrey Gaspar van a trasladarse nuevamente esta Veracruz hacia donde hoy está la ciudad de Veracruz. Entonces, a partir de 1600 esto va a ser conocido como Veracruz la Vieja y aquella Veracruz la Nueva. Esta ciudad del siglo XVI culminó su azaroso transcurrir en la mudanza hacia el hoy conocido puerto de Veracruz, cuando el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo determina la construcción de almacenes en la costa frente a San Juan de Ulúa y gira, el 10 de marzo de 1957, ordenanzas a los jueces oficiales de la Real Hacienda que residían en Veracruz, indicándoles que se trasladaran frente a San Juan de Ulúa. 4 espacios o 4 lugares diferentes con un solo nombre. 1567 con el incendio. ¿Por qué el incendio? Porque eran cubiertas de palma. La mayoría de las edificaciones se perdió tanto por lo deleznable de las construcciones, que eran con cubiertas de madera y teja y paja, y escasos muros de mampostería de piedra, y por los constantes huracanes y ciclones que azotaron el lugar. Había poca teja, la teja la traían de Coatzacoalcos. Entonces se incendia y hacen obligatorio el cubrirlo ahora con material perecedero. Cuando en 1600 se va a trasladar la Veracruz a la venta de Buitrón y del hijo de Buitrón el padre y Buitrón hijo, a lo que hoy es Veracruz, ¿qué van a hacer? La gente ya no se quería ir, pero me tengo que ir, me llevo mis cosas, porque en Veracruz no hay ni madera, no había barro para tejas, entonces me llevo todo mi menaje. Esto queda semidesértico, mas no abandonado. Continúa teniendo poderes, continúa teniendo tesorero, continúa teniendo un cabildo, continúa teniendo poderes religiosos. Tan es así que en 1604 tenemos una lápida en la Ermita del Rosario, Ermita de Santiago, donde aquí yace el vicario de la Veracruz. La historia de la Antigua es mucho más grande, son las ordenanzas. Había varias instituciones, estaba la alcaldía, la Real Audiencia que era como el Ministerio Público, estaba también las encomiendas, o sea, había varias instituciones que se establecen en la colonia temprana como una forma de tomar posesión del nuevo territorio. Y la Antigua es un buen ejemplo porque se establecen la alcaldía, las alcabalas, la aduana. Más tarde se va a establecer oidores, que son como los agentes del Ministerio Público, que son los que escuchan todos los procedimientos legales y que son un buen ejemplo de cómo en un lugar tan alejado, con tan baja densidad y condiciones tan inhóspitas, se establece la legalidad. También hablamos de una inquisición incipiente aquí en Veracruz. Se habla de brujería en aquel entonces porque descubren a 2 negras bailando desnudas con unos huesos en la cabeza. Y se habla de que descubren a un judíos porque estaban leyendo y orando hacia la Meca. O sea, hay mucho que decir de la Antigua. Así, casi al concluir el siglo XVI, llegaba oficialmente el traslado de esta Veracruz, cuyas ordenanzas que la tomaron fueron establecidas por su cabildo, Justicia y Regimiento, en 1547. Ordenanzas que confirmó el virrey Mendoza y, poco después, el mismo rey en 1549. La Antigua de la Veracruz. Espacio que le da a Veracruz un legado histórico donde se entrelaza la crónica de México. Esta noche yo baila con María Lucumbe hasta que amanece lo midió que esa acuya
pele vuestra fe. Su bichito ya nace,